En esta noche estaremos analizando el tema el orgullo destructor. ¿Qué es el orgullo? El doctor William Barclay, en su libro titulado Palabras griegas del Nuevo Testamento, él dice que la palabra orgullo viene del griego ubrisei, que quiere decir soberbia, orgullo, arrogancia. El primer pecado que se cometió fue el orgullo. Y el primero que lo cometió fue el diablo. Si buscamos el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel, del verso 14 en adelante, encontramos la descripción de Lucifer, ángel de luz, con todas las contrataciones habidas y por haber, con una belleza deslumbrante y ocupando lugares de preponderancia en el cielo. Pero dice que fue hasta que se encontró en él maldad. Cuando buscamos al capítulo 14, versos 12 y 15 del profeta Isaías, encontramos allí la caída de Satanás. Y allí encontramos lo que el doctor Billy Graham le llama el quíntuple yo de Satanás. Yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré, yo subiré y yo pondré mi trono al lado del Altísimo. En dos versos Satanás utiliza el yo 5 veces. Pero dice, como caíste del cielo, lucero de la mañana, cayó del cielo, fue arrojado por su orgullo. La base de este mensaje la encontramos en el capítulo 16 del libro de los Proverbios y verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. El Señor abomina ese orgullo. El orgullo que Dios abomina no es el respeto que usted tiene de usted mismo. No es tampoco el legítimo derecho que usted tiene. No es el orgullo que Dios rechaza. El legítimo derecho que tiene una persona de valorarse a sí mismo. Pero el apóstol San Pablo, cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 12 y verso 3, dice, por la gracia que me ha sido dada, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada cual piense con cordura, conforme a la medida de la fe que has recibido. Pensar con cordura. Cuando hablamos de arrogancia, de orgullo, cuando nosotros buscamos en el capítulo 9, verso 50 del libro de los Jueces, hasta el verso 53, habla allí de Abimelech. Este fue el primer rey de Israel, pero entró por la puerta de atrás, porque el primer rey que entró elegido fue Saúl. Pero Abimelech gobernó a Israel primero que Saúl. Entonces Abimelech aquí en este caso fue el primer rey. Pero él fue en persecución de una ciudad llamada Tebas, según el verso 50 del capítulo 9 del libro de los Jueces. Y se acercó a la puerta de la ciudad. Y la gente de la ciudad subieron. Los hombres grandes y nobles de la ciudad y las mujeres subieron a una torre que había en aquella ciudad fortificada. Y él se acercó allí para prenderle fuego a la torre. Pero la Biblia dice que una mujer tiró un pedazo de una piedra de molino
e hirió en la cabeza a Abimelech y le rompió el cráneo. Y este le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame, para que no se diga que una mujer me mató. O sea, el orgullo lo llevó a que el escudero sacara su espada y lo traspasara, solamente para que no se dijera que una mujer lo mató. Este le ordenó a su escudero que lo terminara de matar. El orgullo, ese es el orgullo destructor. Son muchos los que se han destruido por este orgullo. Cuando nosotros buscamos a Marilyn Monroe, que era un símbolo sexual en los Estados Unidos, dice que el doctor Billy Graham fue enviado a hablarle a esta mujer. Esta mujer vanidosa y llena de soberbia, escuchó atentamente el mensaje que le estaba dando el doctor Billy Graham. Pero cuando terminó le dijo: yo no necesito a ese Dios que usted me está hablando. Y también mi palabra está por encima que la de él. Y a unos 3 días, pues, ya esta Marilyn Monroe apareció muerta y todavía no se ha podido determinar la causa de aquella muerte. El orgullo la destruyó, la soberbia, la arrogancia. Cuando buscamos a el que era vocalista del grupo Los Virus, que se hicieron famosos a nivel mundial, John Lennon. Este John Lennon, en una entrevista, le dijo al periodista que lo entrevistaba, él dijo de una forma burlesca: el cristianismo pronto desaparecerá. Y no voy a discutir eso porque estoy muy seguro de que así será. Y dijo: Jesucristo fue un buen tipo, pero sus cosas fueron demasiado fáciles. Y dijo más: nosotros los virus somos más famosos que Dios. Y esto provocó una revuelta entre todos sus seguidores y un rechazo total, y comenzaron a hacer hoguera para quemar todos sus discos. Y tiempo después, entonces, uno de sus fans, llamado David Chapman, le dio 6 disparos y lo mató. Todo el mundo ha asociado la muerte de estos dos famosos con el orgullo, la fanfarronería y la arrogancia con que hablaron de Dios. Encontramos también a la señora Christine Hewitt. Esta era una periodista jamaiquina o jamaicana, como usted lo entienda mejor. Esta mujer era una periodista y era una presentadora muy popular de televisión. Pero dijo con arrogancia: he conocido muchos libros en toda mi vida, pero el libro más mal escrito que he visto de todo es la Biblia. Y 3 días después, esta señora apareció calcinada en el asiento de atrás de su coche. Y estaba tan desfigurada, tan calcinada, que la reconocieron simple y llanamente por las prendas que cargaba. Así murió Hugo Rafael Chávez Frías, expresidente de Venezuela. Él dijo en una ocasión: si la naturaleza se levanta contra mí, lucharé contra ella. Y pocos días después vino allí una tormenta que desbarató prácticamente el pueblo de Vargas en Cuba, en Venezuela, y mató mucha gente y tuvo muchas casas. Pero unos cuantos días después de eso dijo: yo maldigo al pueblo de Israel, al Estado de Israel, desde aquí adentro de mis entrañas. Y así. Eso fue en el año 2011. Y ahí le comenzó un cáncer en la víscera, un cáncer doloroso, y ya en el 2013 ya era un difunto. Y quería pelear con la naturaleza. Este es el orgullo destructor. Pero conocemos también la historia de aquel personaje que construyó el barco más grande del mundo en aquel entonces. Se llamaba Thomas Andrews. Era un ingeniero naval y estaba orgulloso porque se le concedió a él el construir ese transatlántico, el más grande y lujoso del mundo de su tiempo.
Cuando un periodista le preguntó el día que el barco iba a salir si él lo consideraba un barco suficientemente fuerte, él dijo: es tan fuerte que ni Dios lo hunde. Y todos conocemos lo que pasó en 1912. El barco en su primer viaje chocó con un iceberg, o con lo que se llama un témpano de hielo, y se agrietó, el barco se hundió y murieron más de 1.500 personas. Y entre ellos murió también Thomas Andrew. Ni Dios lo hunde, y hundió el barco y lo hundió a él. Este es el orgullo destructor. Pero fue el verso que citamos de los Proverbios capítulo 16, allá en el verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la destrucción es verdaderamente la altivez de espíritu. En el capítulo 16, verso 5 dice que Jehová abomina el ojo altanero. Y en el capítulo 29 y verso 23 del libro de los Proverbios dice también que la arrogancia, el orgullo, abate al hombre, mas el de espíritu humilde le sustenta la honra. Ellos fueron abatidos simplemente por rebelarse contra Dios. Por eso dice que no debemos nosotros tener mayor concepto de que cada uno debe tener de sí mismo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña allá en el capítulo 12 y verso 13 de su epístola a los Romanos. Por la gracia que me he dada, le digo a ustedes que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada uno piense con cordura. Hay mucha gente que son orgullosos de su semblante. Son orgullosos de que son personas bien parecidas. Eso me recuerda algo que leí y escuché hace mucho tiempo de Enrique Rambal, de lo que es un hombre vanidoso y orgulloso. Por la mañana cuando se levanta, se mira al espejo y dice: no soy como mi amigo Luis, con esa raya que tiene en los ojos, ni como mi amigo Manuel, con esa panza que tiene. Todavía no se ha cepillado los dientes y ya es superior a 2 de sus amigos. Y eso pasa con la persona orgullosa. El orgulloso menosprecia a las personas que están a su lado. Lo menosprecia. Decía aquel poeta Mariano Aguiló, hablando acerca de esto: si el hombre orgulloso se diera cuenta de lo ridículo que parece delante del que lo conoce, por orgullo sería humilde. El orgulloso, decía San Agustín de Hipona, él decía, aquel obispo de Hipona en Constantinopla, aquel sabio de la antigüedad, hablando acerca del orgullo, él decía que la arrogancia no es grandeza, sino hinchazón. Y dice: y lo que está hinchado, aunque se vea grande, no está sano. Eso pasa con aquellos que son orgullosos. No están sanos, no están pensando con cordura de sí mismo. Yo te recuerdo algo que leí hace un tiempo acerca del doctor Parker. Dice que se le acercó un hombre, lo narra Juan Bailey. Él dice que se le acercó un magnate comerciante al doctor José Parker y le dijo, él era un comerciante bastante feo, por cierto, físicamente, y se acercó al doctor Parker y dijo: yo soy un hombre que me he formado a mí mismo. Y el doctor Parker le dijo: usted acaba, caballero, de quitarle un gran peso de responsabilidad al Todopoderoso, porque ya nadie podrá decirle al Todopoderoso que cómo hizo un hombre tan feo. El orgullo de aquel hombre le olvidó reconocer cómo él era. Estaba demasiado orgulloso y por eso pudo ser enfrentado por el doctor Parker. El orgullo es algo que denigra a las otras personas. Hay gente que son orgullosos de su belleza, pero se olvidan ellos de lo que dice el proverbio allá en el capítulo 31. Habla de que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Cada vez tenemos que ver a muchas personas que eran hermosísimos cuando jóvenes, pero cuando llegan las arrugas y llegan las canas y llega la joroba,
como dice Eclesiastés en el capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digan no tengo en ello contentamiento. Cuando se oscurezcan los que miran por la ventana, o sea, cuando se oscurezcan los ojos, dice, y se encorven los guardas de la casa, o sea, cuando se encorven los músculos y de tu espalda y también tu espina dorsal. Dice, le tendrán miedo a lo que es alto. Cuando uno ya está viejo y no tiene mucho equilibrio, le tienen miedo a las alturas. Dice, antes que eso llegue y florezca el almendro. Dice, eso es antes de que surja en la cana. Acuérdate de tu Creador. Pero hay gente que son demasiado orgullosos para ello y entienden que no necesitan a Dios. Y mucha gente cree que la hermosura que tienen en su juventud verdaderamente será eterna. Pero no es así. Los años pasan, pesan y pisan, dice el hermano Juan Pastor Almonte. Y eso realmente es así. Los años pasan, pesan y pisan. Y mucha gente cuando ven que los años los pisan y pierden la hermosura de su juventud, entonces ya no quieren vivir. Se dice que José ingeniero era médico y era político, era un especialista, era un científico del saber. Y decía que él no quería de ninguna manera llegar a viejo. Y se murió a los 49 años de algo que pudo haberse sanado, pero decía que no quería llegar a viejo. No sabemos cuál era la causa que lo llevaba a él a tener este sentimiento. No lo sabemos. Si era huyéndole a que los años deforman a uno. ¿Cuántas personas se ven florecientes y rozagantes y de repente los años le pasan y lo que lo hacía orgulloso, su belleza juvenil, desaparece como por arte de magia? Porque el tiempo pasa inexorable y no hay forma de detenerlo. Entonces se pierde toda la belleza. No se debe ser orgulloso de eso, debe dársele gracias a Dios y vivir realmente el tiempo de la belleza, el tiempo de la arruga, cuando florece el almendro y también cuando nos encorvamos y cuando los que miran por la ventana los ojos comiencen a oscurecerse, pero que podamos verdaderamente vivir cada etapa de la vida con alegría. Pero para eso hay que tener humildad. No se puede ser orgulloso realmente en esa parte, porque entonces viviríamos en una prisión. Hay gente que son orgullosos también de su raza, orgullosos de su raza, y se consideran ser de una raza superior a los demás. Se dice que Adolfo Hitler, que mató un montón de gente, miles de personas, incluyendo judíos, pues era porque quería formar una raza perfecta. Pero ¿cuál es la raza perfecta? Hay una sola raza, que es la raza humana. El primero que dividió a la gente en clase y raza fue un científico sueco llamado Carl Linnaeus. Fue el primero que realmente dividió a la gente en clases sociales y más. A la gente que son orgullosos de la raza que pertenecen. Los judíos son los más orgullosos de su raza. Como el que es orgulloso de la raza menosprecia a los demás y tiene a los demás como inferiores. Y eso es el orgullo que lleva a las personas a ser eso. Y eso lo hace rechazar muchas veces hasta Dios. Cuando nosotros buscamos al capítulo 8, verso 31 al 33 del Evangelio según San Juan, encontramos al Señor Jesucristo diciéndole allí a los judíos y a sus discípulos: si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos dijeron: nosotros descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. El orgullo no lo dejaba reconocer su condición. Ellos nacieron en Egipto y se hicieron un pueblo bajo la esclavitud egipcia. Cuando salieron de Egipto vinieron a la tierra de Canaán y se convirtieron en una nación. Pero ya en el año 605 antes de Cristo, Nabucodonosor lo llevó cautivo a Babilonia por 70 años y siguieron cautivos bajo el imperio de los medo-persas, bajo el imperio de los griegos de Alejandro Magno y bajo el imperio romano, que comenzó en el año 58 a.C. y terminó en el año 476 después de Cristo. Y todo ese tiempo ellos estuvieron bajo la esclavitud.
pero decían que ellos eran descendientes de Abraham y que nunca habían sido esclavos de nadie. El orgullo no lo dejó reconocer su condición. Y por eso decían que ellos realmente, como que no habían nacido en pecado. Entonces se acuerdan de lo que dice allá en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan y verso 31, cuando ellos, el 31 al 34, cuando ellos comenzaron allí a presionar al ciego que había sido sano, un ciego de nacimiento que el Señor sanó, según el capítulo 9 de Juan, del verso 1 al 4, inclusive. Y ellos allí le decían al ciego: tú naciendo del todo en pecado y nos enseña a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga, porque aquel ciego le dijo: eso es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea él, y a mí me abrió los ojos. Y no se ha oído decir que ninguno que abrió los ojos a alguien que nació ciego, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y esta gente, lleno de orgullo, le dijeron a aquel hombre: tú nacido del todo en pecado y viene a enseñarme a nosotros. Y lo expulsaron. El Señor lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Para qué crees? Yo soy el que habla contigo. Se arrodilló, adoró al Señor, le dijo: creo, Señor. Y el Señor dijo: para eso he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y algunos fariseos que estaban allí con él dijeron: ¿entonces también nosotros somos ciegos? Dijo: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís que veis, vuestros pecados permanecen en vosotros. Dice que viendo a algunos que menospreciaban a los demás, les refirió una parábola. Un fariseo y un publicano descendieron al templo a orar. El fariseo se ponía en pie y oraba consigo mismo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, blasfemos. Yo doy diezmo de todo lo que consigo y ayuno 3 veces a la semana. Ni siquiera como este publicano. Y si el publicano estaba ya que no levantaba la cabeza y se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Dice: os digo que aquel descendió justificado antes que esto, porque todo aquel que verdaderamente se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquel fariseo estaba allí haciendo uso de su propia justicia, mientras que el publicano, el pobre publicano, estaba allí de rodillas golpeándose el pecho y pensando en el propiciatorio, el altar donde se rociaba la sangre para la propiciación de los pecados en el Antiguo Testamento. Una sangre que simbolizaba la sangre bendita de Cristo, que sería derramada por todos los pecadores. Eso es lo que sucede con aquel que es verdaderamente un orgulloso de su raza. Nunca hemos sido esclavos de nadie, y eso hace que mucha gente no se arrepiente simplemente por el orgullo del qué dirán. Esto me recuerda a lo que decía la ex monja colombiana Mary Ochoa. Decía que cuando se convirtió a Jesucristo, le dijo allí a la jefa de ella del convento que se había entregado al Señor. Y ella dijo: hija, ha tomado la buena decisión y está en la verdad, y yo me voy a perder por el maldito que dirán. Y mucha gente se va a perder por eso mismo, por el qué dirán la gente de la religión a que pertenezco, sabiendo que están en contra de la palabra de Dios, pero se quedan allí por el orgullo del qué dirán. Pero usted tiene que pensar en qué dirá Dios de mí, no en qué dirán los hombres pecadores, porque todo hombre en esta tierra es un pecador. Quien les habla es un pecador arrepentido que aceptó al Señor, recibió el perdón de sus pecados y ahora puede hablar de Cristo, pero sigue siendo un pecador. Entonces ningún pecador le puede perdonar el pecado, sino solamente Dios. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2 y verso 7, cuando Cristo le dijo allí al paralítico que lo llevaron entre 4: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijo? Dijeron los religiosos que estaban allí: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el Señor entonces le dijo: eso estaban pensando en su corazón, pero el Señor conoce lo que hay en el pensamiento de cada individuo. Y le dijo yo: ¿por qué caviláis de esta manera en vuestros pensamientos?
¿Qué más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y este se levantó, se echó su cama al hombro y se fue con ella. Pero cuando ellos vieron esto, se maravillaron y glorificaron a Dios. Pero algunos se encontraron con el paralítico de camino y le dijeron que no podía cargar ese lecho porque era día de reposo. Y él le dijo, bueno, el que me sanó me dijo que lo podía llevar. ¿Y quién fue que te sanó? Dijo, no lo sé, porque Cristo se fue de allí inmediatamente. No quería publicidad. Dios no quiere publicidad. Es lo que quiere, que la gente se humille, bote su orgullo y se salve. Hay gente que son orgullosos de su intelectualidad, orgullo intelectual. Y entienden que no deben recibir al Señor porque eso para ellos es demasiado poco. Yo recuerdo de uno que testifica ahí en un video en las redes, de uno que una señora lo hirió de muerte y lo operaron y le abrieron el vientre completo y el hombre murió en la operación. Y cuando lo llevaban para la morgue, entonces el hombre resucitó y comenzó a contar todas las cosas que había visto. Estuvo en el infierno, estuvo en el paraíso, y el doctor que lo asistió y que certificó la muerte dijo, bueno, nosotros los científicos, como científicos, no podemos hablar de milagros, pero aquí sucedió algo grande porque este hombre realmente había muerto. Lo certificamos muerto y muerto estaba. Aquí sucedió algo extraordinario, pero como científicos no podemos hablar de milagros. Ese es el orgullo que tiene mucha gente. Ese es el orgullo. Y eso es lo que dice el apóstol San Pablo allá en el capítulo 8 de 1 de Corintios y versos 1 y 2. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, nosotros todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y aquel que sabe algo y cree que sabe algo, no sabe nada, porque ni aun lo que sabe lo sabe como lo debe saber. El conocimiento envanece. Y mucha gente se va a perder por eso, por creer que tienen conocimiento. Y se olvidan que el conocimiento es algo muy relativo. Uno sabe mucho de una cosa y poco o nada de otra. Esto me hace recordar una ilustración de lo que es realmente la relatividad del saber. Algo que me narró un viejo anciano llamado Celín de Luna. Él me dice que hubo un gran pintor que pintó un cuadro hermosísimo y consistía en una vaca cruzando un río. Pero llegó allí un campesino que no sabía de pintura y vio el cuadro y dijo, ese cuadro está mal pintado. Y aquel le dijo, ¿qué sabes tú de pintura? Le dijo, pero sé de vaca. Y las vacas cuando van cruzando un río levantan la cola. Y usted la pintó cruzando el río con la cola hacia abajo. Ese cuadro está mal pintado. Aquel pintor sabía mucho de pintura, pero no sabía de vaca. Y aquel pobre campesino no sabía de pintura, pero sabía de vaca. Porque el saber es muy relativo. Iba en cierta ocasión en un barco un científico y un pobre campesino. Y el científico le dice al campesino, amigo, ¿usted sabe de medicina? No, señor, usted ha perdido un tercio de su vida. Y siguen caminando en el barco. Y más adelante, amigo, ¿usted sabe de ingeniería? No, señor, usted ha perdido la mitad de su vida. Y siguen caminando. De repente el barco comienza a hundirse y el campesino le dice allí al científico, amigo, ¿usted sabe nadar? No, dice, usted ha perdido su vida entera porque aquí no vale medicina ni ingeniería, sino nadar. Si usted no sabe nadar, ha perdido su vida entera. Y eso es lo que pasa con el orgulloso de su saber. El orgullo destruye, pero Dios resiste a los soberbios. El apóstol Santiago, ya en el capítulo 4 y verso 6, dice allí, humillado bajo la poderosa mano del Señor, porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es algo que verdaderamente engrandece al hombre delante de Dios. Jesucristo dijo, Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 11, verso 28, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligero es mi yugo y liviana mi carga,
y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es algo del corazón y el orgullo también. Una persona humilde es una persona que no tiene una sobrevaluación de sí mismo. Es una persona que piensa con cordura, no menosprecia a los demás, estima a las personas. Cuando se habla de autoestima, hay personas que tienen una estimación de sí mismo muy exorbitante, y eso lo hace que menosprecien o ridiculicen a las otras personas. Otros tienen una autoestima demasiado baja, y eso hace entonces que se entiendan que son inútiles y que no pueden hacer nada. Tienen que tener una autoestima equilibrada, estimado hermano y amigo, porque el orgullo es fatal delante de Dios. Dios no puede de ninguna manera soportar a aquellos que verdaderamente son orgullosos. Para ser sabio hay que comenzar temiendo a Dios. En Proverbios capítulo 1, allá en el verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tememos a Dios, entonces podemos amarlo. No se puede amar a Dios sin temerle. Y temor, aquí es temor reverencial. No es fobia, no es pánico, que nos mantiene a nosotros como pájaro enjaulado, ¿no? Es un temor reverencial porque le amamos. Usted no le tiene terror a su mamá, pero porque la ama no quisiera ofenderla y busca todos los medios de que se sienta bien con usted. Usted no le tiene terror, pero la ama. Eso es lo que llama temor reverencial. Y ese es el amor que podemos nosotros brindarle y dispensarle al Señor, porque Él rechaza a los orgullosos y realmente da gracia a los humildes. Los orgullosos no entrarán en el reino de los cielos si no quebrantan su orgullo. Su autoestima, como dije al principio, usted no puede tenerla por el suelo, pero no puede tenerla en un nivel de que menosprecie a los demás. Entonces hay personas orgullosas también de su economía, de su clase social a la que pertenecen. Hay gente que vive en una élite, una clase social donde no se asocian ni participan con ninguna persona de clase media o de clase media baja, o de los que viven en una forma paupérrima. Pero se olvidan que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Hay personas que no tienen mucho y son felices. Hay otros que lo tienen todo y realmente no tienen nada. Dios le bendiga rica y abundantemente.